Muy buenas tardes, amigos y amigas de Santiago de Cali. Estamos en Sentir Ciudadano, su programa, el programa que usted sintoniza todos los sábados. Hoy tenemos una extraordinaria sorpresa para todos ustedes. Vamos a dedicar el programa a unos temas que son de interés común en una sección de Sentir Ciudadano. La sección se llama Enigmas. En la sección Enigmas, Sentir Ciudadano va a ofrecerles a ustedes algunos temas que son, digamos, interesantes, enigmáticos, algunos pueden sonar incluso extravagantes, pero lo vamos a hacer muy seriamente, con información fidedigna y de manera tal que ustedes se sientan muy complacidos de escuchar esta información. Recuerden ustedes que este programa es todos los sábados a esta hora y conducido por Johanio Marulanda Arbeláez, responsable integral de toda la sección Enigmas. Detrás de las cámaras está Andrés Palacios. Él va a mostrarles a ustedes un número telefónico y un correo electrónico al cual ustedes pueden dirigirse con el fin de hacer sugerencias, observaciones, comentarios que tendremos en cuenta para los subsiguientes programas. Consideraremos todas sus propuestas y tendremos en cuenta sus comentarios y observaciones para tratarlos, pero muy especialmente sus preguntas. Las preguntas que ustedes nos hagan hoy, bien sea vía telefónica o vía correo electrónico, las consideraremos el próximo sábado. Cambio de tema. Primer tema para enigmas. ¿Han pensado ustedes sobre la posibilidad real de vida extraterrestre? Pero no como una especulación. Yo soy consciente de que si todos vamos a hacernos esta pregunta, probablemente cada uno de nosotros tenga una opinión sensata o incluso a veces muy atrevida, pero de todas maneras opiniones. Lo que vamos a tratar de hacer en esta parte del programa es suministrar datos, información, o sea, no opiniones, sino datos, información, de manera tal que cuando usted se refiera al asunto de vida extraterrestre, lo haga no con especulaciones, con ideas que pueden ser ciertas o falsas, sino con datos, con información precisa, fidedigna, verificable y constatable, para que cada uno se haga su propia opinión. Para hablar del tema de vida extraterrestre, vamos a referirnos a un fenómeno que ha ocurrido a partir después de la Segunda Guerra Mundial, 1950, etc., en el que en algún momento en el sur de Inglaterra y en algunos países europeos empezaron a aparecer lo que se denominó se hacen en las cosechas de trigo, de maíz, de cereales en general, que solamente pueden ser vistas e identificadas de manera precisa desde el aire. Desde una parte superior uno puede ver de qué manera se hacen esos dibujos. Se denominan círculos de las cosechas porque inicialmente fueron círculos, pero ya obviamente no son círculos, tienen formaciones distintas. En algún momento, la primera interpretación que se dio es que algunos desocupados, gente que no tiene nada que hacer, se iba a los campos y con palos y círculos y, digamos, lazos, hacían estos dibujos, estas imágenes en el suelo. Incluso esas personas mostraban cómo lo hacían. Pero los dibujos que estas personas hacían eran dibujos supremamente mal hechos, muy simples, no con la complejidad de los círculos que ustedes están viendo en estos momentos. Pues resulta que hay evidencias de que estos círculos son hechos de una manera muy especial. Se ha investigado de qué manera curvan
digamos, los tallos de las plantas para que se conformen estas visiones desde la altura. Y resulta que los tallos no son quebrados, los tallos son simplemente doblados y se conservan doblados, mostrando las imágenes que ustedes estaban observando hace unos momentos. Además, son hechos en pocos minutos, de noche, inclusive en noches tormentosas, en noches de lluvia, en noches... Y además, si fueran hechos por personas como usted y como yo, seguramente quedaría alguna evidencia en el terreno. Pues no queda ninguna evidencia, son supremamente complejos, hechos en muy corto plazo, y algunos con mensajes que después han sido decodificados. De ellos hablaremos en otros programas, pero ahora lo que quiero dejarles a ustedes es el abrebocas de los círculos de las cosechas. Son datos, son reales, ahí están. Lo que ustedes vieron son fotografías de los círculos de las cosechas, y la hipótesis que se enuncia a propósito de este tema es que son hechos por entidades extraterrestres que visitan nuestro planeta y que tienen algún mensaje que incluso, repito, ha sido decodificado y muestra, digamos, un mensaje consistente para nuestra civilización. Ustedes pueden verlos, son supremamente complejos, difíciles de hacer. La hipótesis también sostiene que muy difícilmente esto lo podríamos hacer nosotros, digamos, en muy poco tiempo, sin dejar evidencias, en noches con absoluta y completa oscuridad, y además, digamos, en minutos. E incluso se han llevado al laboratorio para examinar los tallos doblados de estas formaciones, y se ha identificado que conservan material mineral magnetizado. Sobre ellos hablaremos muchísimo en próximas ocasiones y veremos qué interpretaciones se le han estado dando y qué interpretaciones incluso pueden ser favorables para nuestra especie, para la civilización humana, que encuentra en estos círculos mensajes supremamente valiosos para su desarrollo. O sea, ese es un tema que vamos a tratar, empezando por hoy, con un abrebocas, y en otros programas sucesivamente. Si usted tiene alguna observación, comentario, sugerencia o pregunta, por favor háganoslo saber para que nosotros lo podamos introducir en nuestro programa. Este programa va a ser colocado en la página web, en YouTube, de tal manera que allí podrán ustedes también verlo y examinarlo más detenidamente. Cambiamos de tema. Otro tema que vamos a examinar en Enigmas de su programa Sentir Ciudadano es el tema de la conspiración. En muchas ocasiones, cuando se dice detrás del 11 de septiembre hay una conspiración, detrás de la caída de los bancos hay una conspiración, muchos lo toman despectivamente, como una broma o como algo sin importancia, queriendo decir con ello que detrás de esto no hay ninguna conspiración. Pero quiero decirles, mis estimados amigos, que es muy probable que sí haya una conspiración, y paulatinamente cada sábado iremos agregando información para que usted se forme un panorama completo del tema y pueda concluir si en su opinión hay o no una conspiración. Un elemento de la conspiración puede parecer, digamos, incluso ajeno al tema, pero vamos a verlo de esta manera. Quien controla en el mundo la energía, los alimentos y la salud, muy probablemente controla todo el mundo. Detrás de la energía, los alimentos y la salud, por supuesto, está el dinero. Y detrás del dinero está el poder político. Pues vamos a hablar en este momento de la alimentación. Entonces, quien controla energía, alimentación y salud, además controla el dinero y controla el poder, controla el mundo. Acaba de suscribirse un tratado de libre comercio con Colombia, Estados Unidos con Colombia, y no es el único tratado, son muchos tratados. En todo el mundo hay tratados con China, tratados con Corea, tratados entre países pequeños, entre países grandes y pequeños, entre países grandes y grandes, etc. O sea, el tema de los tratados, digamos que es un tema de moda, y es un tema muy importante porque integra
la economía del planeta, integra la sociología del planeta, integra la política del planeta. Pero este tratado nos coloca a nosotros condiciones. Y paso a hablar de cuáles condiciones con el ejemplo, puede ser el ejemplo de Inglaterra, el ejemplo de Estados Unidos, de Francia o Alemania. Vamos a hablar del ejemplo de los Estados Unidos. Saben ustedes que en los Estados Unidos los granjeros pues cultivan grandísimas extensiones de terreno con cereales. Digamos, hablemos del maíz. Son grandísimas las extensiones de terreno que se cultivan con maíz. Y tradicionalmente los granjeros han cultivado su maíz, parte de la cosecha la destinan a recoger la semilla con la cual van a sembrar para la próxima cosecha. O sea, los granjeros cultivan, destinan parte de su cultivo a las semillas, las guardan y el resto lo comercializan. Pues bien, la investigación genética, la investigación, digamos, agrícola, la investigación que hace que las especies rindan más, crezcan más rápido, tengan más este o aquel elemento, más azúcar o menos azúcar, etcétera, son investigaciones genéticas y se introducen cambios genéticos en las especies, en este caso, digamos, en el maíz. Pues bien, supóngase que usted es un granjero norteamericano y que tiene 10 hectáreas sembradas en maíz. Resulta que usted en estos momentos tiene prohibido destinar parte de su cultivo a las semillas. Usted no puede sacar de su cultivo semillas para plantar el próximo año. Usted está obligado a comprar semillas genéticamente modificadas. Es más, no solamente está prohibido que usted destine parte de su cultivo a las semillas, sino que si usted lo hace, usted puede ser denunciado penalmente, puede ser multado y puede ser encarcelado. Usted puede decir, pero eso es imposible, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Pues resulta que sí tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque se ha convertido la comercialización de las semillas en un negocio estrictamente privado. Si usted es privado en el sentido de que, y obligado a que usted compre las semillas, quiero decir, si usted es granjero y va a sembrar el año entrante de maíz, tiene necesariamente que comprar semilla. ¿Y a quién le compra la semilla? Pues a quien produce la semilla genéticamente modificada, que está patentada y protegida por una patente. ¿Por qué hice alusión al TLC? ¿Por qué hice alusión al Tratado de Libre Comercio? Porque si nuestro país ingresa en todos estos tratados, tarde o temprano, quiéralo o no, tendrá que entrar al comercio de las semillas genéticamente modificadas. Y usted no podrá dedicar parte de su cultivo a las semillas, sino que tendrá que comprar las semillas necesariamente en el mercado de las semillas genéticamente modificadas. Esto hace parte, señoras y señores, esto hace parte de lo que veremos sucesivamente. Es un juego de conspiración, donde está en juego la alimentación, que fue por donde comenzamos, después hablaremos de la energía y después también hablaremos de la salud. Todos aquellos que han privatizado la semilla, que en otras palabras, eso en otras palabras es privatizar y comercializar la vida, los que han privatizado las semillas, los que han privatizado los procesos médicos, los medicamentos, y los que han privatizado y convertido en un negocio monopólico la energía, son los que están detrás de esta inmensa conspiración de la cual hablaremos en otros programas. Cambio de tercio. Seguramente ustedes han visto una baraja de esta naturaleza, pues, en cualquier parte. Es una baraja común y corriente, es una baraja que se denomina la baraja del tarot. Muy bien. Esta baraja del tarot se parece mucho a una baraja española o a una baraja con la que se juegan póker.
Sin embargo, esta baraja, que es baraja tarot marsellés, tiene una diferencia con estas otras barajas que ustedes conocen más comúnmente. Esta baraja tiene un juego adicional de cartas que no se parece a las cartas comunes y corrientes, al 5 de picas, al 8 de corazones, no. Es un conjunto de 22 cartas que tienen nombre propio y figura propia, que no se repite. Por ejemplo, el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote y otros más que generalmente se utilizan, y aquí es donde está lo interesante, se utilizan para que las personas vayan a que les lean las cartas. Yo no sé si es posible leer el futuro. En un futuro, en este mismo programa, vamos a tratar ese punto. ¿Es posible prever el futuro, adivinar el futuro, leer el futuro? Ya lo veremos si podemos hablar de eso. Pero lo interesante es que detrás de todo esto hay verdades, así como había verdades en lo que yo les dije ahora de la comercialización de las semillas, y hay verdades en lo que les dije de la vida extraterrestre a propósito de los círculos en los cultivos. Detrás de la lectura de las cartas también hay verdades. Cuando uno va a donde una dama muy intuitiva, muy inteligente, muy interesante, a que nos lea las cartas, esta dama nos coloca a nosotros a escoger entre estas cartas. Puede ser que nos coloque a escoger entre ellas al azar, o nos diga, no, usted escoja las que a usted le parezcan mejor en este momento y colóquemelas sobre la mesa. Y en efecto, uno lo hace, digamos, de manera aparentemente aleatoria, aparentemente al azar, pero detrás de la escogencia que uno haga hay una lógica, y es la lógica que nuestro subconsciente en ese momento está aplicando al seleccionar las cartas. Paulatinamente, en estos sábados, les mostraré a ustedes cuál es el significado que podría asignársele a cada una de las cartas y por qué. Y de qué manera podrían, entre comillas, leerse las cartas de tal manera que le digan a uno lo que uno sabe, pero no sabe que sabe. Y quiero aclarar esto. Cuando uno va a que le lean las cartas, es muy probable que quien las esté leyendo sea realmente uno mismo, porque es uno, de una manera inconsciente, el que conoce realmente su situación interior, el que conoce realmente los problemas en los que navega, el que conoce realmente las opciones, las posibilidades de desenlace que tienen todos los, digamos, asuntos en los que uno está inmerso. Pues bien, veremos qué significa cada una de estas cartas, por qué los significados que tienen, qué quiere decir cada una de ellas y cómo pueden leerse integralmente para que le digan a uno lo que uno quiere conocer y saber de uno mismo, por supuesto. Cambio de tercio, vámonos a otro tema. Vamos a hablar de política. Y uno podría decir, ¿pero qué tiene de política, de enigmático la política? Pues quiero decirles que si uno empieza a juntar todos estos elementos, la vida extraterrestre, la teoría de la conspiración, el modo como uno proyecta su subconsciente, su inconsciente en la lectura del tarot, o de estas cartas, o de cualquier otro tema, y la política en general, todos confluyen al tema del poder. Y el poder, como todos sabemos, es política. Este año pasado y este año en el que estamos, el año pasado y este año en el que estamos, nos ha traído cosas supremamente interesantes. Una de las cosas más interesantes que nos ha traído es el movimiento de los indignados. Estamos siguiéndole la pista a estos indignados en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en todo el mundo, en Colombia, en Argentina, en otros países. ¿Y qué es lo que nos están mostrando los indignados? Los indignados, primero que todo, nos están mostrando que las redes
son una realidad. Las redes son un hecho social y político inobjetable hoy en día. Las redes que se están comunicando por la web, por la internet, son realidades que no podemos soslayar, que debemos considerar que están allí y que tienen un inmenso poder y una inmensa fuerza en la opinión, y seguramente la van a tener en las decisiones a futuro. Las personas que se reúnen para exclamar en contra de la injusticia, la discriminación, que se reúnen por miles, por millares, como nunca se habían reunido, son personas que no pertenecen a un partido político. Ellos no están allí porque son liberales, o porque son conservadores, o porque son del PP, o porque son del PSOE, o porque son de este u otro partido. Están reunidos allí porque están indignados y porque pertenecen a redes en las cuales se han comunicado y han decidido encontrarse a una determinada hora, en un determinado sitio, para manifestar su opinión, para protestar, para alzar su voz en contra de la injusticia, la discriminación o el abuso que cometen el gobierno o el Estado o los bancos o el poder o los empresarios, etc. Nos está mostrando una forma distinta de hacer política. Y uno de los temas más enigmáticos es ¿qué será de la política en el cercano futuro si estas redes empiezan y continúan conformándose en grandes grupos de opinión y en grandes grupos movilizadores de gente que realmente está insatisfecha y protestando por la realidad de su situación social? Va a cambiar tremendamente la forma de hacer política. Creo que allí hay un tema en el cual tenemos que profundizar, porque primero que todo no estamos acostumbrados a ello. Por ejemplo, en nuestro país acabamos de pasar una jornada electoral en la que no hemos visto los partidos políticos tradicionales enfrentados. Hemos visto una pléyade, una, digamos, inmensa variedad de pequeños partidos, grupúsculos que nacen y desaparecen según el interés, que se juntan, se distraen, se apartan según las circunstancias, que son creados casi sacados de un sombrero, de un cubilete, para atender a una necesidad en un momento dado. Lo hemos visto en contraposición con estas grandes avalanchas de gente, con estas movilizaciones de inmensas cantidades de personas clamando al unísono por justicia, por igualdad, por integración, por inclusión social, y especialmente haciéndose una pregunta muy importante. Somos hoy 7.000 millones de seres humanos. ¿Estos 7.000 millones de seres humanos tenemos cabida en la Tierra? ¿Hay suficiente reserva para alimentarnos a todos, para tenernos a todos, pensando que el proyecto humanidad no termina hoy, sino que seguimos creciendo y creciendo y creciendo? Los optimistas pensamos que sí, pero para que eso sea posible es necesario transformar el modo como estamos construyendo la sociedad, transformar el modo como estamos haciendo el proyecto humanidad, transformar el modo como estamos resolviendo nuestros problemas, porque del modo como lo hemos venido haciendo, tenemos la absoluta certeza que nuestro proyecto como humanos es inviable. Inviable porque no lo hace posible la manera como están organizadas las sociedades, la manera como está organizado el país, la manera como se organizan los países, la política, la economía y la sociedad. Por eso es que dentro del tema de enigmas, la política aparece en un lugar supremamente prominente e importante. Porque a futuro realmente es uno de los mayores enigmas que tenemos ante nosotros. ¿Cómo nos hemos de organizar políticamente en un mundo atravesado por las redes sociales que ya están actuando de manera eficaz socialmente y políticamente, en donde la organización de los partidos, por lo que estamos viendo, no por lo que queramos o no queramos, sino por lo que estamos viendo, se ha transformado de tal manera que los partidos han perdido fuerza, legitimidad y posibilidades, por lo menos en nuestros países. La política hace parte de nuestros enigmas. La vida extraterrestre, la teoría de la conspiración, la política,
la manera como nuestra psicología actúa y funciona. Y no solamente ese, sino muchísimos otros problemas son los que vamos a tratar en Enigmas, la sección de Sentir Ciudadano. Por favor, sus comentarios, observaciones, sugerencias, aportes, preguntas, formúlenlo a través del teléfono que en este momento figura en la pantalla o escríbanos un correo a enigmas.enigmas@yahoo.com. Con muchísimo gusto lo tendremos en cuenta y juntando todas estas inquietudes, propuestas y recomendaciones de ustedes, continuaremos construyendo un programa a la estatura de sus preocupaciones, a la estatura de sus inquietudes y por supuesto a la estatura que se merece nuestra ciudad, Santiago de Cali. Muchas gracias y muy buenas tardes. Se despide de ustedes Johanio Marulanda Arbeláez.